Ya estamos juntos nuevamente, como lo hacemos cada semana. Eh, esta semana nos toca una porción hermosa, como todas, ¿eh? Todas son hermosas, pero esta es de preferencia de Ada, así que vamos a poner toda nuestro entusiasmo para estudiarla, para recibir enseñanzas a través de esta porción. Nunca se olviden de nuestra premisa, que es, primero, encontrar a Jesucristo en los escritos de Moisés, y segundo, es encontrar instrucciones de vida para nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Así que les damos la bienvenida, le pedimos que tenga su Biblia a mano, que también tenga su cuaderno, su marcador, su lápiz, todo lo que sea necesario para el estudio que estamos comenzando. Muy buenos días a todos. Es un placer, un privilegio cada semana estar juntos estudiando la palabra de Dios, descubriendo tantas enseñanzas, tantas aplicaciones para nuestra vida. Y bueno, como bien decía Horacio, una porción muy especial. Fundamentalmente creo que a las mujeres nos cautiva esta porción porque, bueno, creo que tiene una de las historias de amor, o dos historias de amor, de las más hermosas que tiene la Biblia, ¿no? Y como decimos siempre, como modelo para nuestras vidas, para aplicar a nuestras propias familias. Así que entusiasmados de compartir con ustedes esta enseñanza. Muy bien, es la porción número 5, porción semanal número 5. ¿Cómo se llama? Tiene por nombre Hayei Sará, en hebreo, lo que significa o se traduce como la vida de Sara, ¿no? En realidad vamos a estar viendo la culminación de la vida de Sara. Las lecturas que hemos estado estudiando toda la semana, desde el domingo pasado, es Génesis capítulo 23, versículo 1 al 25, 18. De la Haftará, la porción de los profetas, Primera de Reyes 1, del 1 al 31, y del Nuevo Testamento, Mateo 1, del 1 al 17. Y los temas que abarca esta porción es la muerte de Sara, la compra de una sepultura, la búsqueda de una esposa para Isaac, los criterios de selección de esa esposa que va a usar Eliezer. Rebeca supera la prueba puesta por Eliezer. Vamos a estudiar a Labán, vamos a ver a Isaac y Rebeca, y hacia el final Abraham, que vuelve a casarse, la muerte de Abraham y la genealogía de Ismael. Muy bien, vamos a la introducción, Ada. Bien, esta porción se inicia, como bien decíamos, con la muerte de Sara y el gran anhelo de Abraham de enterrarla como ella se merecía, ¿no? En un lugar digno para alguien del nivel de Sara, que fue la primer matriarca del pueblo de Israel. Acá se describe la muerte y el entierro de Sara. Para adquirir la sepultura adecuada, Abraham se vio forzado a negociar con un personaje, con un tal Efrón, una persona codiciosa, y además vemos que Abraham le paga, él compra, ¿no? Él paga el precio que le pidió Efrón. Luego Abraham, mirando hacia el futuro, se ocupó de encontrarle una esposa a Isaac. Vemos que la porción continúa. La Torá emplea la muerte de Sara y de Abraham para proclamar el gran valor de sus vidas. O sea, es como, podríamos decir, una especie de balance final de la vida de estas dos grandes personas, de Abraham y de Sara. Y la verdad es que algo que podemos notar es que nuestro mayor crecimiento espiritual, cada una de nuestras vidas, se da cuando vienen los tiempos difíciles, no durante los momentos fáciles. Son los momentos difíciles los que van a
aumentar nuestra fe en Dios, nuestra dependencia de Dios y los que van a forjar nuestro carácter. Vemos que tanto Abraham como Sara vieron cada evento como una oportunidad para aprender y para crecer. Cada momento de sus vidas fue útil y fue significativo. Por lo tanto, es nuestro deseo que su ejemplo nos inspire a hacer lo mismo que ellos hicieron. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 23. Vamos capítulo 23 y el primer análisis va a ser desde el versículo 1 hasta el 20, donde comienza diciendo cuántos años vivió Sara. Vivió 127 años, y dónde murió, etc. Y la historia con Efrón y la compra de la sepultura. Entonces, ¿dónde murió Sara? Sara murió en tierra de Canaán, en la tierra prometida, en esa tierra en la que había peregrinado por más de 60 años, y a los 127 años fue cuando falleció, cuando pasó a encontrarse, a reunirse con el resto del pueblo que después se iría sumando, y se iría sumando a ella. Murió donde en Kiriat Arba, que significa ciudad de cuatro, etcétera. Eso no es tan importante, pero lo que sí es importante no es el origen del nombre, sino que 4 parejas ilustres fueron enterradas allí, fueron sepultadas en realidad allí. Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Recuerden que Lea fue sepultada allí, Sí. y no Raquel. Raquel murió por el camino allí en Belén, Sí. donde después nació Yeshua. Entonces, Abraham, después de esto, hizo el duelo correspondiente por ella. Entonces, ¿cómo es el tema de la sepultura? Sí, lo que vemos es que Abraham se encarga de comprar este lugar, este sitio para sepultar a Sara, y necesitaba la colaboración de los descendientes de Het. Het, si vemos en las genealogías que fuimos estudiando a principios de Génesis, vemos que Het es hijo de Canaán, quien gobernaba la región. Y dice que Abraham se levantó de delante de su muerta. ¿Por qué dice esto? Porque la verdad es que los duelos son necesarios, son procesos que hay que hacer, pero también hay un tiempo para levantarse y dejar de hacer el duelo. Entonces Abraham hizo duelo por Sara, pero en un momento recuperó, por decir de alguna manera, la continuación de su vida. Entonces él se levantó. Y dice ahí que Abraham era extranjero. Y sabemos que sí, ¿no? Él había sido llamado por Dios, como vimos en las porciones anteriores de allá de Harán, ¿no? Y era un actual residente en la tierra de Canaán. Una de las 10 pruebas que Abraham tuvo que superar es que tuvo que suplicarle a los heteos y negociar con ellos. ¿Para qué? Para que le vendieran un terreno para sepultura, la sepultura de Sara. Después de todas las promesas que Yahweh le había hecho con respecto a que le daría toda la tierra prometida y que esa tierra iba a ser dada a su descendencia. Entonces, Dios se la había prometido, pero todavía no la había poseído definitivamente. Y algo que también llama la atención es que Abraham se junta con este Efrón y hace el pedido con gran humildad, de manera educada, de manera respetuosa, aunque hacía poco que Sara había muerto, ¿no? O sea, evidentemente Abraham
estaba todavía pasando por este duelo, por esta tristeza de la pérdida de la mujer que había a mano. Entonces, vemos que Abraham habla de manera honorable y él entendió que a pesar de que él estaba pasando un momento de sufrimiento, un momento de tristeza, no tenía el derecho de hacer sufrir a otra persona. Acá también vamos sacando, ¿no?, otra enseñanza. ¿Qué es Abraham en este caso? Es un ejemplo de dominio de las emociones. Lo que hoy se llama en el mundo de los negocios o de la psicología, la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque él supo manejar sus emociones. Para Abraham debe haber sido muy frustrante verse obligado a pagar cualquier precio, mucho más que una suma exorbitante, por esa tierra que Yahweh le había prometido como un derecho innato. Es decir, Abraham sabía que esa tierra Dios se la había prometido. Sin embargo, en este caso, en este momento, él tuvo que ir y pagar por esta porción de terreno y por la cueva de Macpela. Sin lugar a dudas debe haber sido difícil enfrentar esa frustración en medio del duelo por la muerte de su esposa Sara. Por eso decimos que esta fue otra prueba para Abraham. Porque él podría haber tratado mal a Efrón, tenía motivos para estar mal, podría haberlo pisoteado, sin embargo Abraham no lo hizo. ¿Qué hizo? Lo trató con respeto y con la deferencia que merece todo ser humano, ¿no? Respetó siempre la dignidad del ser humano que él tenía enfrente. Solo porque Abraham tuvo un mal día, no tenía por qué hacer sufrir a Efrón. Y fíjense que hay algo interesante, ¿no?, que dice el versículo 6, que le contestan, ¿no?, los hijos de Het y le dicen: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, ¿no? Lo reconocen a Abraham como un príncipe de Dios. Dijimos que Abraham estaba dispuesto a pagar por este terreno, y Efrón, ¿qué hace? Le dice: no te voy a vender solo la cueva, te voy a vender el campo junto con la cueva. Entonces Abraham insistió en pagar por la heredad, o sea, hay un derecho. O sea, en principio Efrón no le ofreció venderle. No, primero le dijo le ofreció que regalárselo, claro, en definitiva. Le ofreció darle directamente, sin precio, todo el campo, no solo la cueva, como dice Ada, sino todo el campo. Sí. Y es ahí donde Abraham le dice: no, insiste en pagarle, ¿no?, el precio justo por ella. ¿Por qué? Porque básicamente quería eso, el comprarlo, no que se lo hubieran regalado, y obviamente también porque podía. Abraham era rico en oro, era rico en plata y podía pagar el campo, demostrando su honradez y su honor. Así que finalmente, luego de esta negociación, vemos que Abraham adquiere toda la parcela por el precio total que sugirió Efrón, aunque realmente ese precio fue muy alto, fue exorbitante. Es decir, Efrón le pidió una locura. Abraham pagó por esto 400 shekels de plata. Otra cosa interesante es que este trato se llevó a cabo públicamente, delante de todos los vecinos, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Acuérdense que siempre estos contratos o estos negocios se hacían a las puertas de la ciudad, porque ahí es donde se sentaban las personas más importantes. También esto nos da una idea del enorme amor que Abraham sentía por Sara al adquirir una sepultura para ella en el lugar más selecto y sin regatear el precio. En la actitud de Abraham de comprar esa parcela podemos ver su decisión de no recibir regalos que lo comprometan o que lo aten de algún modo a un yugo desigual con los incrédulos.
porque dijimos que Het era descendiente de Cam. ¿Y quién era Cam? Cam era uno de los hijos de Noé. ¿Se acuerda que Noé tuvo 3 hijos? Cam, Set y Jafet. Y justamente es a Cam a quien Noé, cuando despierta de su borrachera, va a maldecir. Así que eso lo encontramos, si lo quieren buscar, en Génesis capítulo 10. Ahí dice claramente que Het era el primogénito de Canaán, de Cam. Bien. Sí, en definitiva, Canaán engendró a Sidón. Este era el primogénito de Canaán. Okay. Y luego a Het, etc. Entonces, la ascendencia de Het era una ascendencia que el mismo Noé había maldecido. O sea, eran infieles, eran idólatras. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta la importancia del yugo desigual, la importancia de no unirnos en yugo desigual con los infieles, con los infieles, o sea, con aquellos que son idólatras, que odian a Dios, que odian a su iglesia, que odian a Jesucristo, que odian la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Bueno, ¿cómo podés creer en Dios sin creer en la Biblia? Creerás en otro Dios, no en el Dios de la Biblia, porque al Dios de la Biblia se lo conoce solamente a través de la Biblia, esa es su palabra. No podés amar a una persona, pero odiar cuando habla. ¿Cómo lo amás si odias cuando habla? Entonces, lo concreto es que está hablando acá es de no unirse en yugo desigual, y Abraham, por eso es muy interesante que la Torá de Dios, sabemos, la Torá es eterna. Aún en el milenio, en el reinado milenial de Jesucristo, se va a reinar con las instrucciones de la Torá. Y las instrucciones de la Torá ya estaban con Adán, ya estaban con Noé, ya están con Abraham. Abraham no se unió en yugo desigual con los infieles. Dice, no, pero eso es para los judíos, no es para los judíos, eso ya estaba desde Adán, en las instrucciones de Dios. Dios dio instrucciones de vida. Entonces, Abraham lo que hace es no recibir dádivas de infieles. Claro. No recibir dádivas, no recibir regalos, no recibir coimas. Porque si Abraham recibía ese regalo, era como una coima, era para condicionarlo después. O sea, me debes un favor. Exacto, iba a quedar atado a ese favor. Claro, gente iba a decir, Abraham, me debes un favor. ¿Te acordás cuando yo te regalé una propiedad que valía 400 shekels de plata? Para eso lo dijo Het. Het no quería cobrar. Het quería coimear. Entiéndase, no quería cobrar. Por eso exageró con el precio. Para demostrar que él le estaba regalando algo muy valioso. Muy valioso, exageró. Yo te estoy dando una propiedad que vale 400 shekels de plata. Para coimear a Abraham y que quedara comprometido, quedara atado, quedara encadenado, quedara enlazado. Y eso muchas veces nos sucede cuando nos unimos en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos, con los que odian al Dios de la Biblia, con los que odian su palabra, con los que no aceptan a Jesucristo en su corazón. Entonces Abraham dijo, así que vale esa barbaridad de dinero, ¿eso es lo que vos me querés regalar? Perfecto, acá está el dinero, toma. Te pago lo que vos decís que vale, te lo pago. O sea, doblemente la tierra era de Abraham, porque Dios se la había prometido, ya era de Abraham. Tal cual. Y la volvió a comprar. ¿Y saben lo que representa eso? Eso nos representa a nosotros. Somos de Dios porque Él nos creó. Él es quien da la vida, dice la Escritura. Exacto. Él nos dio la vida. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Claro, por derecho de creación. Por derecho de creación ya somos de Dios. Hemos sido desde que nos hizo, desde que nos formó, somos de Dios. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que todos son de Dios porque Él los hizo. Ahora,
con nosotros hay algo especial, que es lo que hizo Abraham acá. Nos volvió a comprar. ¿Se entiende? Nos volvió a comprar. Éramos de él por creación, Claro. pero nos volvió a comprar y ahora somos de él por redención. Entonces hemos sido de Dios por creación y somos de Dios por redención. En Cristo Jesús, nuestro Redentor, que pagó el precio de sangre para volvernos a comprar. Es muy importante que entendamos esto. Este modelo de Abraham de volver a comprar lo que le pertenecía. Dios volvió a comprar lo que ya le pertenecía y pagó un precio altísimo. Por eso es importante entender que este precio de 400 shekels de plata era muy alto, porque es la figura de que Dios pagó un precio muy alto por la redención, por la salvación, por cada uno de nosotros. Bien, adelante, Ada. Bien. Por lo tanto, podemos notar que el primer terreno que poseyó Abraham en Canaán fue una sepultura. Lo primero que él compra es una sepultura. Segundo, notamos también que ese fue el único terreno que allí poseyó, aunque toda aquella tierra le había sido prometida en propiedad. Eso lo dijimos, ¿no? Estaba relatada en Génesis, que Dios le había, cuando describe la tierra que le promete, dice la tierra de los heteos, de los ceneos, de los jebuseos, o sea, específicamente está mencionada que esa tierra, la tierra de los heteos, la tierra o parte de esa tierra que Abraham estaba comprando, Dios se la había prometido como heredad. Pero lo cierto es que Abraham, nos dice la palabra, que él aspiraba a una patria mejor. Él estaba aspirando no solo a la tierra prometida, sino fundamentalmente a esa patria celestial. Y eso lo dice Hebreos 11, del 13 al 16. Qué importante, ¿no? Qué importante que Abraham habitó como extranjero en la tierra que era de él. Era de él. Y realmente, ¿somos extranjeros en esta tierra o no somos extranjeros en esta tierra? La verdad es que somos extranjeros en esta tierra hoy. En la tierra que está gobernada por Satanás, somos extranjeros. Pero Dios nos ha prometido esta tierra. Entonces, un día, el gobierno de Satanás va a terminar y va a empezar el reinado milenial de Jesucristo, y con él vamos a tomar posesión de esta tierra que ya es nuestra. Hoy somos extranjeros, hoy, porque hay un gobierno que es Satanás gobernando el sistema, es el sistema, el gobierno del sistema. Pero cuando venga Jesucristo, esta tierra que ya es nuestra, la vamos a poseer a través de él. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos, incluyendo a Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, muchos se confunden cuando dice es celestial. Están diciendo, no, esto va a ser en el cielo. No, no, no. Eso va a ser cuando la nueva Jerusalén baje del cielo y se establezca el gobierno aquí en esta tierra. Muy bien. Vamos al capítulo 24. Capítulo 24. El capítulo 24 es muy, muy interesante porque se refiere a la búsqueda de una esposa para el hijo de la promesa. Tengan esto en cuenta. La búsqueda del padre, el padre buscando una esposa para el hijo de la promesa. Abraham
buscando una esposa para Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, vamos a ver que Ada nos relate un poco este tema. Bueno, como bien decís, ¿no? Vemos acá a Abraham interesado en que su hijo se case. En este momento de este relato del capítulo 24 de Génesis, Isaac tenía 37 años cuando murió Sara, y es ahí que Abraham decide encargarse del futuro de su hijo, buscando una esposa para Isaac, para que él tuviera descendencia. Es bueno que también leamos este capítulo, más allá de esta tremenda historia entre Isaac y Rebeca, y Eliezer y Abraham, todos los personajes que aparezcan. Recuerden que decíamos la porción de la semana pasada, ¿no? Isaac como figura de Yahshua. Entonces, también es muy interesante leer este capítulo con eso en mente. El padre buscando descendencia para su hijo, para que se case con su iglesia. La figura de Isaac, decía Ada en la parashá pasada, Sí. es la figura más fuerte, más impactante de toda la Biblia, la figura de Yahshua, de Jesucristo. Y Rebeca es la figura más interesante, más ejemplificadora del papel de la congregación. De la congregación de Dios, de la eclesía, de la iglesia, de la Kehilá. Entonces, y lo vemos a Abraham como una figura representativa de Dios el Padre, y vemos a Eliezer como una figura representativa del Espíritu Santo, buscando esposa para el Hijo. Así que teniendo eso en mente, Ada nos explica. Sí, vemos que Abraham busca esposa, mandando, como decía Horacio, a Eliezer, y lo manda a su familia y a la familia de Sara. ¿Por qué? Porque él procura que no se case con ninguna cananea. No podía elegir una mujer de entre las cananeas, fundamentalmente porque no eran naciones idólatras. Entonces, y otra cosa que Abraham busca es que su hijo no se vaya de la tierra de Canaán. Entonces dijimos que envía a su criado, Abraham manda a su mano derecha, que es Eliezer, y el nombre Eliezer, qué interesante, porque significa ayuda de Dios y también significa consolador. Por eso es figura del Espíritu Santo, enviado por el Padre para buscar una esposa, una novia, para el Isaac celestial, es decir, una esposa para Yahshua. Entonces, no solamente rechaza que busque esposa entre los cananeos, no solo por la idolatría, sino también porque eran pueblos que no tenían moral, no tenían ética, no tenían recato. Eliezer no tenía dudas de que iba a encontrar la pareja adecuada para casarse con Isaac, pero lo que sí temía Eliezer es que esta mujer que él buscara no quisiera dejar a su familia para ir, ¿no?, a la tierra de Canaán. También Abraham hizo hincapié en que de ninguna manera Isaac abandonaría la tierra que Dios le había prometido. Isaac no podía irse de la tierra de Canaán. Y otra enseñanza que también sacamos de esta hermosa historia es que la prueba de que una familia es realmente buena se demuestra, queda evidenciada en las cualidades personales de sus miembros. O sea que el apellido no es el que hace una familia buena. Totalmente, no es el apellido, no es el dinero que esa familia tenga, ni el renombre, no, lo que lo muestra realmente qué clase de familia es qué calidad de personas integran, qué cualidades, qué aptitudes, qué valores tiene cada uno de los miembros de esa familia. Esas cualidades, esos valores se transmiten de generación en generación, obviamente a través del ejemplo de los padres, ¿no? Vemos nuevamente la importancia de los padres en la formación de los hijos. Y la verdad es que en el mundo actual
donde el éxito económico es el criterio que se busca para elegir una buena pareja, la verdad que nos viene muy bien recordar este ejemplo. Los factores externos, como la riqueza, no tienen sustancia. ¿Por qué? Porque la riqueza puede desaparecer del día a la noche. Por lo tanto, buscar un compañero para toda la vida, se debe buscar que tenga cualidades de carácter ejemplares. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde vamos a buscar? Ah, mira, qué buena familia, tiene dinero, dice. Qué buena familia, tiene campos, tiene empresas. No, no, no. No, no, no. Vamos a buscar, no importa si tiene campo o no tiene campo, si tiene dinero, si tiene inversiones, si no tiene inversiones. ¿Qué vamos a buscar? El carácter. El carácter. Vamos a buscar una persona que tenga bondad, que tenga delicadeza, que tenga paciencia, que tenga humildad, que tenga generosidad, pero sobre todas las cosas, que tenga amor a Dios. Casate con alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas. No te dejes cegar por la apariencia física. No te dejes cegar por, dice Ada, por el glamour. El glamour. Como viste, anda a saber lo que es el glamour. ¿Qué es el glamour? Sí, esa presencia, ¿no? Esa manera de vestirse, de adornarse. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si faltan cualidades personales? Y la verdad es que si faltan las cualidades personales, nos quedamos sin lo más importante, ¿no? Porque decíamos, la belleza también es pasajera y puede desaparecer, lo mismo que las riquezas. Entonces, el parámetro que usa Eliezer para reconocer realmente a la pareja destinada para Isaac fue la bondad. La bondad. Eliezer dice algo interesante, dice que la joven a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro para que yo beba, y ella me conteste, bebe, y también a tus camellos daré de beber, que sea ella la que designaste para tu siervo, para Isaac, ¿no? Entonces, de alguna manera, es esa especie de vellón, de parámetro que pone Eliezer para reconocer a Rebeca. Él quería, sobre todas las cosas, una mujer entregada, una mujer bondadosa, una mujer considerada, una mujer empática, ¿no? Para valorar cuán grande fue esta prueba, recordemos, ¿no?, que no es fácil sacar agua de un pozo, y mucho menos darle de beber a 10 camellos. Realmente lo que Rebeca hizo fue una tarea agotadora. Hubiera sido más razonable, tal vez, que Rebeca le contestara a Eliezer que él extrajera su propia agua. Sin embargo, no solamente no respondió de esa forma, sino que la ayuda que Rebeca ofreció superó las expectativas de Eliezer. Ella le dio agua a los camellos hasta que se saciaron. Y después le preguntó Eliezer también por un lugar donde pasar la noche. ¿Y qué hizo Rebeca? Rebeca no solamente le dio de beber a él, no solo le dio de beber a sus camellos, sino que le ofreció comida y un establo para sus animales. Le ofreció hospedarlo a él y hospedarlo a los animales. Bueno, hablemos un poquito del el yugo desigual con los extranjeros. La verdad es que nosotros hemos sido extranjeros. Hemos sido extranjeros en relación con el pueblo escogido por Dios. Hemos sido extranjeros. Y realmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? No se puede hacer una congregación donde estemos nosotros, que hemos sido extranjeros. Bueno, quiero responder a eso, porque además de la escritura que dice en el Nuevo Testamento que ya no sois extranjeros,
ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Hay mucha escritura que hablan de que nuestra extranjería ha desaparecido. Ya no somos extranjeros. No somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos, tenemos la misma ciudadanía que el pueblo escogido. Somos parte del pueblo escogido por Dios. Y lo podemos ver en Gálatas, capítulo 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Este versículo es para resaltarlo en su Biblia, transcribirlo, pegarlo con imancitos en el refrigerador. Lo que habla claramente de nuestra identidad, esa gran duda que muchos tienen. Acá no nos deja duda la palabra, de nuestra identidad. Entonces, ¿qué somos? Dice el versículo 29, ese 29, hay que resaltarlo. El 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Entonces ahí tienen cómo nos hacemos acreedores de las promesas de Dios hechas a Abraham y hechas a toda su descendencia. Porque ahora sí, somos linaje, somos descendientes de Abraham. Por eso somos herederos según la promesa. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, que no nos sintamos extranjeros, que no nos sintamos advenedizos. Somos linaje de Abraham. Abraham es nuestro padre, es el padre de la fe y es nuestro padre, y la Biblia lo reafirma. La otra cosa es que la novia, que todavía estaba allá en la tierra pagana, de donde provenía la familia de Abraham, porque fue a sus familiares, en definitiva fue a un pariente que tenía allá que se llamaba Labán, hermano de Rebeca. Entonces la novia habitaba en esta tierra pagana todavía. Pero es muy importante que nosotros entendamos como iglesia que la novia debía salir de la tierra pagana. No es que Isaac, dos cosas no podía hacer Isaac. Eso se lo encargó Abraham a Eliezer. Una es, no me tomes una mujer que sea de una descendencia que fue maldita en Noé, por el pecado que había cometido con Noé. No me tomes gente de ahí, gente que recibió una maldición y se mantuvo en la maldición a través de la inmoralidad original. Con Noé se mantuvo en la inmoralidad original. Miren la historia, que ya la hemos considerado en otras parasas anterior. Se mantuvo en la inmoralidad, en la idolatría, lejos de Dios, en la perversión. De ahí no me tomes una mujer para mi hijo. Anda a mi familia, a mis familiares allá y tomala de allá. Pero como estos están lejos, no se fueron de Ur y ese lugar, del lugar de idolatría. No se fueron, están allá, no vinieron a la tierra prometida. Entonces, sácala de ahí, sácala. No me lleves a mi hijo, o sea, que no me tomes una mujer pagana para mi hijo, ni me lleves a mi hijo allá de vuelta, que regrese al lugar de donde salí. Muchas veces las personas regresan al lugar de donde salieron, regresan al pecado, regresan a los mismos gustos, a los mismos placeres, a las mismas costumbres, a los mismos hábitos de donde el Señor los sacó. Y entonces Abraham está diciendo, no regrese, que mi hijo no regrese allá. Que ella, la mujer, si esa mujer acepta a mi hijo como esposo, que salga ella de donde vive. Eso es, la novia debía salir de la tierra pagana. Y eso es lo que dice Jeremías
58. Huid del medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Ella debía salir de Babilonia. No Isaac volver a la Babilonia de sus padres, sino que Rebeca debía salir de la Babilonia y venir al pueblo de Dios, a la formación del pueblo de Dios, a la formación del pueblo de Dios en la tierra prometida. Luego vemos a Eliezer haciéndole regalos a Rebeca, muchos regalos. Sí. Ya en el pozo ya le empezó a regalar un brazalete y qué sé yo cuántas cosas, la llenó de oro. Le hizo regalos. Esos regalos se pueden considerar como los regalos que Dios nos ha hecho como esposa de Cristo. Esos son los regalos que nos ha hecho Dios el Padre a través de Eliezer, a través del Espíritu Santo nos ha hecho regalos. ¿Cómo se llaman regalos? Un sinónimo de regalos. Dones. Dones son regalos. Por lo tanto, los regalos de Eliezer se pueden considerar figura de los dones del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, Dios le había dado a Abraham absolutamente todo. Permíteme, ahí eso lo tomamos de 24:1, que dice, era Abraham viejo y bien avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. ¿Y entonces qué le faltaba? Y la verdad, bueno, tenía todo, ¿no? Riquezas, propiedades, tenía honor, había llegado a una edad avanzada, tenía hijos, pero lo único que le faltaba ver a Abraham era que su hijo tuviera a su vez hijos que heredaran su nivel y su honor. Y dada la edad avanzada, ¿cuál era el miedo de Abraham? Su miedo era morir antes que Eliezer regresara. Y entonces, como lo hace jurar a Eliezer de que iba a ser cuidadoso con el encargo, de alguna manera Abraham se estaba asegurando de que el plan iba a ser llevado a cabo, aun que Abraham muriera, porque él tenía la seguridad de que Isaac iba a seguir el consejo de Eliezer y éste persistiría en su misión hasta lograrlo. Qué bueno. Bueno, ¿cuántas enseñanzas estamos sacando, no? Respire un poquito, respire un cachito y piense, ¿cuántas enseñanzas estamos sacando? Vamos del versículo 10 al 28, un párrafo largo, pero la verdad es que describe el proceso del encuentro de Eliezer con Rebeca. Entonces, es interesante ver la fidelidad de Eliezer. A ver, ¿cómo es el asunto este? Sí, porque dijimos recién, ¿no? Decíamos, Abraham sabía que Eliezer iba a hacer todo lo posible para cumplir con las peticiones. Eso habla de una fidelidad, o sea, Eliezer como ese siervo incondicional cuyo objetivo era satisfacer el encargo de Abraham. Y él y todos los que lo acompañaron se pusieron en camino con un equipaje apropiado al objetivo de su negociación. Dice el versículo 11, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde. Eso es interesante, yo ahí subrayaría a la hora de la tarde porque más adelante vamos a volver a este punto. A la hora en que salen las doncellas por agua. Eliezer fue a buscar esposa para el hijo de su amo, ¿dónde? Junto al pozo de agua. Y acuérdense que decíamos que el pozo de agua siempre es símbolo de la Torá. Símbolo de la Torá, porque la de Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, el pozo de agua es figura de la Torá, de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios. En definitiva, para nosotros, de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la esposa debe buscar agua del pozo. Porque vino Eliezer, le trajo dones,
Pero la verdad es que los dones no calmaban la sed. Todo el oro que le puso, los brazaletes y todas esas cosas no calmaban la sed. ¿Qué tuvo que hacer? Buscar agua. Agua del pozo. Es decir, agua de la Torá. No de cualquier lado. No un vasito del refrigerador. No. No era un vasito de refrigerador, porque primero no había refrigerador. No Entonces, no de cualquier lado. Lo tenía que buscar del pozo, o sea, de la Torá, no de religiones, no de interpretaciones de hombres, que se ponen en lugar de la palabra de Dios porque interpretan y de paso inventan un poco y le agregan un poco más. No. No de religiones, no de interpretaciones de hombres. Agua pura, Sí. Agua del pozo, Contaminar. agua de la Torá, agua de la palabra de Dios. Eliezer no estaba interesado en lo que el mundo estaría interesado. Lo único que quería Eliezer era la clase de joven, de chica, de muchacha, humilde, modesta, ¿no? Así humilde, vamos así modesta. Esforzada. Porque realmente pertenecía a una familia adinerada. Sí. Rebeca no era pobre. Entonces, pero sí modesta. Con un carácter humilde, ahí está. Un carácter humilde y servicial. Humilde y servicial. La clase de joven que estaría dispuesta a ir a extraer agua ella misma, en lugar de enviar a sus sirvientes a hacerlo. Porque ella estaba ahí en el pozo, pero tenía sirvientas. Porque ella era una princesa. Nunca piense que Rebeca, por eso se metió metió el jarro en el pozo o el balde y sacó, porque pobrecita. No, era una princesa de una familia real. Era una princesa que estaba con todo su séquito ahí, y ella misma estuvo dispuesta a sacar el agua. Servicial. ¿Servicial qué quiere decir? Que está dispuesta a servir. A servir. No, pero yo soy. No, yo soy no. Ella era una princesa y estuvo dispuesta a servir. Y esto me trae a colación lo que hablábamos la semana pasada del carácter de Abraham, ¿no? Recordemos que era el tercer día de que había sido circuncidado, él estaba a la puerta de la tienda y él personalmente atendió y sirvió, ¿no? Y hablábamos mucho de esto mismo la semana pasada, lo importante que es para Dios esto, que podamos servir, podamos atender, podamos considerar siempre las necesidades de los demás. Qué bueno. Qué bueno que lo que hizo Eliezer fue orar a Dios. Orar, de los versículos 12 al 14 tenemos la oración. Eliezer ora a Dios para que le vaya bien en lo que el siervo de Dios le había encargado. Tremendo. Impresionante. A ver, lo voy a repetir. Eliezer ora a Dios, versículos 12 a 14, para que pueda hacer aquello que el siervo de Dios le había encargado. La verdad es que lo que Eliezer estaba pidiendo un milagro. Señor, esto que me encargó mi amo va a ser un milagro si lo puedo hacer. Entonces no dudaba que Dios podría hacer milagros, porque ya lo había visto Abraham, había visto a Abraham con Isaac, con el eventual sacrificio de Isaac, y había visto el milagro. ¿Y cuántos milagros habrá visto? Habrá visto cuando con 318 hombres fue y derrotó a los 4 reyes que estaban con Kedorlaomer. Impresionante. Pero la verdad es que hace la oración a la tarde, al atardecer, a la misma hora que Isaac salía a orar. Y la verdad que es importante que la respuesta de Dios a su oración fue rápida, fue satisfactoria, y ya que la primera que vino a sacar agua era Rebeca, y se comportaba en todo conforme a lo que él había orado, y a lo que su amo le había designado, encargado. Entonces,
respondía a todos los rasgos de carácter que él deseaba para la esposa de su amo. ¿Mm? La verdad que es impresionante ver en el versículo 15 que cuando la verdad es que salía Rebeca con su cántaro sobre el hombro. ¿Eh? Dice el versículo 15 y habla ahí de la genealogía, ¿no? De Rebeca. Sí, ¿quién era Rebeca? Había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Entonces, era de la familia. Totalmente. Pero dice que Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro. Llevaba el agua, llevaba el cántaro con agua, llevaba el cántaro con agua que representa la Torá nuevamente, la palabra de Dios. Llevaba la Torá sobre su hombro y dio a beber de la Torá a los demás. El versículo 16 dice, la doncella era de aspecto muy hermoso, era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Es importante que el cántaro sobre el hombro de Rebeca es un ejemplo para las mujeres de las congregaciones. Mujeres de las congregaciones. Lleva el cántaro de la palabra de Dios sobre tu hombro. ¿Para qué? Para darle a beber a los demás. Ese es el ejemplo. Esa es la enseñanza. Lleva el cántaro, la enseñanza de Rebeca, entre otras, que tiene muchísimas. Lleva el cántaro de la palabra de Dios sobre tu hombro. ¿Para qué? Para llevarla, para decir, mirá, miren el cántaro que llevo, qué lindo. Llevo la palabra de Dios acá. No, no, no. El cántaro con agua es para dar a beber a los demás. Muy importante eso. ¿Por dónde seguimos ahora? ¿Sí? Entonces vemos que Eliezer buscaba cualidades muy claras en una matriarca de Israel, ¿no? Dijimos, una mujer bondadosa, sensible a las necesidades, llena de cualidades. La prueba que Rebeca tendría que pasar para convertirse en otra matriarca de Israel, así como lo había sido Sara con Abraham, tenía que basarse en la benevolencia. La respuesta de Dios fue muy rápida. Es tremendo ver a Eliezer orar y ver cómo automáticamente, no al instante, prácticamente Dios le contesta. Y lo que decíamos, Rebeca había heredado los rasgos de carácter de la familia de Abraham. Volvemos a decir, las cualidades de la familia son muy importantes. A diferencia de otras jóvenes que estaban en el pozo de agua, que por ahí desperdiciaban su tiempo charlando y contando las novedades del pueblo, ella, ¿qué hizo? Ella llevó a cabo la tarea con diligencia, sin demorarse, llenó su cántaro y ascendió de inmediato. O sea, dice que ella, ¿no? Decíamos recién en el 16, cargó el cántaro y ya se volvía. Y en ese momento que ella carga el cántaro y se da vuelta para irse, es ahí que Eliezer entabla esa conversación con ella. Y bueno, sabemos que los camellos beben una gran cantidad de agua, o sea que las veces que Rebeca tiene que haber bajado a llenar el cántaro al pozo, ha sido muchas. Todas estas fueron señales de su aptitud para formar parte de la familia de Abraham y para ser introducida en la genealogía de Yahshua y en el pacto de Dios con su pueblo. Miren la recompensa también que la misma Rebeca tuvo. Bien, algo interesante es que también Eliezer le pregunta si se puede hospedar en su casa. Rebeca le dijo que sí, que por supuesto, le dijo que también iba a hospedar a los camellos, y todo lo que había ocurrido Eliezer lo atribuyó a la gracia de Dios y dejó bien en claro que no fue por su propio mérito, sino por el mérito de Abraham. Es decir, Dios en esa respuesta rápida le estaba respondiendo a Abraham, estaba concediéndole a Abraham el deseo de una esposa
para su hijo. Por eso vuelve a orar Eliezer. Ujú. Vuelve a orar en los versículos 26 y 27, Exacto. diciendo, bendito sea Yahweh, Dios de mi amo Abraham, Ujú. que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Lo que dice Ada que fue una respuesta para Abraham. Guiándome Yahweh en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Qué interesante. Bueno, tengan en cuenta la historia de Labán, ahora del 29 al 31, porque Labán era hermano de Rebeca. Y después usted lo va a volver a ver a Labán con Jacob. Con Jacob. Labán era hermano de Rebeca. Por lo tanto, cuando nace Jacob, Labán es el tío Claro. de Jacob, hermano de Rebeca. Y es ahí donde va Jacob cuando huye de Esaú. Exacto. Y Labán es el padre de Raquel y Lea. Entonces, tengan en cuenta ahí a Labán, ubíquenlo en la familia de En el Abraham, árbol genealógico. donde aparece Labán. Y la verdad que Labán era, sí, después lo vemos, ¿no? Era un tipo Sí. codicioso. Claro, porque cuando Rebeca vuelve a la casa y cuenta todo lo que le pasó y ve todos los regalos que le habían traído, el oro y demás cosas, ahí Labán dijo, uy, acá hay un negocio atrás. Ujú. Entonces, la verdad que fue muy amable Labán Obvio. con Eliezer, qué sé yo, todo lo que hizo, pero la verdad era puro interés, como después vemos en su carácter. Entonces ahora usted entiende por qué Abraham le dijo a Eliezer, no quiero ni que me traigas una mujer cananea, ni que me lleves a mi hijo de vuelta A la tierra. allá a Babilonia. No. Y ahí vemos por qué. Lo vemos en el carácter de Labán. Aunque tenía la misma sangre, no tenía los mismos principios, los mismos valores. Labán, un hombre codicioso, un hombre que, si bien era de la misma familia que Abraham, como lo fue Lot también, ¿ven? Puede pertenecer tal vez a la familia, ¿ven? Pero Lot era codicioso, eligió la tierra más fértil, y Labán eligió el oro. Y después a su mismo sobrino, hijo de su hermana Rebeca, lo explotó durante 7 años y le dio a Lea, y 7 años más y le dio a Raquel, y después como 5 o 6 años más, hasta que Dios bendijo a Jacob dándole riquezas. Entonces, muy interesante, y vamos a avanzar un poco más rápido porque se nos está yendo el tiempo. A ver. Sí, lo que vamos a ver ahora en los siguientes versículos es que hay una especie de repetición, porque cuando Eliezer llega a casa de Rebeca, él vuelve a repetir, les explica claramente todo lo acontecido. ¿Para qué? Para demostrar que lo acontecido era respuesta de Dios a la petición de Abraham y a la oración que él había hecho, ¿no? Y algo interesante es que Labán se ofreció ahí a cuidar a los camellos, a los sirvientes que habían acompañado a Eliezer, pero Eliezer se negó a comer hasta que hubiera completado su misión. Le pusieron comida, pero él dijo, yo no voy a comer, quiero que escuchen esto que pasó, quiero que escuchen quién soy. Y fíjense qué interesante, porque él se presenta a sí mismo, cuando se presenta dice, sirviente de Abraham soy. Eliezer dice, ojo, yo soy sirviente de Abraham. Es decir, que él estableció sus credenciales como un hombre íntegro y temeroso de Dios, así como lo era Abraham, ¿no? Entonces les contó cómo Dios había prosperado a Abraham y cómo la cantidad de milagros que Abraham había logrado, cómo Dios lo había prosperado en todo, como vimos al comienzo del capítulo 24, ¿no? Bien. Y básicamente Eliezer lo que hace es demostrar que ella era la mujer ideal, ¿no? La mujer que realmente Dios tenía preparado para Rebeca. Labán y Betuel respondieron después que él cuenta todo el episodio, todo lo que aconteció.
¿Cómo responde el padre y el hermano de Rebeca? Dicen, de Yahweh salió esto. Es decir, no les quedó duda que esto había sido un plan y un obrar de Dios. Es importante el tema de Eliezer, que no toma el honor para sí mismo, ni el mensaje, ni la misión, ni la enseñanza. Dice, sirviente de Abraham soy. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo, creo que le dice a Timoteo, que no se avergüenza de él. Y la verdad es que yo lo tomé, este ejemplo de Pablo con Timoteo, o de Timoteo hacia Pablo, o de Eliezer hacia Abraham. Por eso ustedes siempre me van a escuchar hablar de las personas que me han formado y que me han transmitido la visión. Empezando por mi papá cuando era chico, siguiendo por Orville Swindoll cuando ya era joven, y terminando con Martín Wesenack cuando ya era bastante adulto, o adulto, no, bastante, con 40 años. Entonces, siempre voy a honrar a aquellas personas que me transmitieron la visión, que me formaron, que me dieron la palabra, que me dieron la instrucción de Dios para el ministerio. Y es exactamente lo que hizo Eliezer con Abraham, y es lo que hacía Timoteo con Pablo, y Pablo se lo encargaba: no te avergüences de mí, no te avergüences de mí. Es muy interesante esto, porque es común que los hijos espirituales crezcan y después se olviden de quién les ha transmitido la riqueza de la palabra de Dios, la instrucción, la visión para llevar el ministerio adelante. Por supuesto que uno no lo hace para ser reconocido, pero habla muy bien de la persona cuando la persona reconoce de quién ha recibido la palabra de Dios. Eso es lo que ha hecho Eliezer aquí. Bien. Algo interesante también es que apenas dan los padres, digamos, entienden la intervención de Dios en esto, Eliezer quería volver lo antes posible, ¿no? Él no quería quedarse mucho tiempo ahí. Y vemos algo interesante, y es que la familia le pide a Rebeca el consentimiento. Es importante, no es que a Rebeca nadie la consultó. Y una vez que Rebeca expresó su consentimiento, dijo, sí, estoy dispuesta a ir, entonces su familia no se opuso. De inmediato dispusieron el viaje y la bendijeron. Esto es interesante también, la bendición que se le da. Muy importante esto porque es nuestra condición. Nuevamente es una metáfora, un ejemplo, una figura de nuestra condición. Para ser esposa de Cristo, para ser parte de la esposa de Cristo, que es la iglesia, es la congregación, todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, para ser esposa de Él se requiere el consentimiento. Igual que en un compromiso matrimonial. Se requiere el consentimiento de la novia. Permíteme, el versículo 57 dice que su familia respondió, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces, muchas veces hemos hablado de la oración, lo que se ha llamado teológicamente la oración del pecador. Cuando nos predican el Evangelio, el Espíritu Santo nos convence, nos redarguye, nos convence de pecado, justicia y de juicio, y nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Bueno, esa es nuestra primera oración, dando el consentimiento, ¿ven? Y nos convertimos en parte de la novia de Jesucristo. Esa es nuestra primera oración, cuando venimos y expresamos nuestro arrepentimiento de todos nuestros pecados, expresamos que le recibimos en nuestro corazón y le expresamos que nos comprometemos con Él a caminar en ese pacto de bodas, que es la Biblia, las instrucciones de la Biblia, en la obediencia a la Torá. Entonces, esa primera oración es lo que hizo Rebeca acá. Preguntémosle a la novia. Digo, sí, iré. Listo. Ahora empezamos a caminar con nuestro Redentor, con nuestro Santo Maestro.
Bien. Y permíteme leer el 60 porque es un versículo maravilloso, porque vemos la bendición. Cuando ella dice, sí, acepto ir, su familia la bendice, ¿no? Es importantísimo esto, ella se va con la bendición de su familia. Y el 61 dice, entonces, el 60 dice, bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestras, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Le desean una gran descendencia, ¿no? Que es en definitiva esa promesa que se va a cumplir, que Dios le había dado a Abraham, hasta llegar a seguir con Isaac, Jacob, y llegar a formarse la nación de Israel. Bueno, con relación a esta bendición, nosotros vemos en la Biblia las bendiciones impartidas a las 3 matriarcas, o 4 matriarcas, a las 4 matriarcas de Israel. 4 matriarcas de Israel. A saber, Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Las 4 han recibido bendiciones de bendecir a la nación, de formar la nación. De formar quiere decir instruir, porque la madre es quien instruye a sus hijos. Es la que está más tiempo con los hijos y la que imparte la instrucción. Entonces, muy importante esto, porque la heredad se transmite por paternidad, pero la nacionalidad se transmite por maternidad. Entonces, porque la madre es la que los forma. Y las 4 matriarcas recibieron bendición. Y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros, como sacerdotes de Dios, cada cena familiar del día de reposo, el día viernes a la noche. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras esposas, como sacerdotes de nuestras esposas? Y bueno, yo lo hago. Yo, antes de empezar a comer, me pongo atrás de ella, a las mesas, sentados a la mesa. Le doy gracias a Dios por la mujer que Él me ha dado, por mi esposa, mi compañera, pero también la bendigo con la bendición de las matriarcas. Y la bendigo con la bendición de Sara, de Rebeca, de Lea y de Raquel. Conforme a las Sagradas Escrituras. No se olvide de bendecir a su esposa cada cena familiar del viernes a la noche con la bendición de las matriarcas de Israel. Bien, dice allí el versículo 63, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Miren qué coincidencia, ¿no? Porque Isaac salía a orar en ese momento. Y en ese mismo momento, de alguna manera, se había contestado, en una tarde de unos días anteriores, Dios había contestado a Eliezer de manera especial enviándole a Rebeca, ¿no? Qué importante el tema de la oración. Entonces es probable que ahí Isaac estuviera orando para que Dios contestara también el deseo de Abraham. Y ve entonces como respuesta a esa oración, él levanta los ojos ahí en el campo donde está orando y ve que los camellos venían. Sabemos que ellos se encontraron no por coincidencia. Rebeca se comportó muy correctamente cuando lo vio a Isaac, descendió del camello y tomó el velo y se cubrió en señal de humildad, en señal de modestia y en señal de sumisión. Y fíjense, me encanta este versículo, el 67, cómo termina el capítulo 24, porque dijo, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Fíjense que dice, primero tomó a Rebeca por mujer y luego la amó, ¿no? Y la verdad es que en general, en las relaciones humanas del mundo, diariamente, ¿cómo es la dinámica? Bueno, alguien, una persona, un hombre, conoce a una mujer y ¿en qué se fija? Que esa mujer pueda satisfacer sus necesidades. Y a su vez la mujer ve en el hombre alguien que puede satisfacer sus necesidades, ¿no? Y esto
parece que fuera la base ideal para una relación duradera. Pero prestemos atención a este detalle. Cada uno de ellos están motivados por el interés personal. Les decimos, buscamos pareja para que sea esa persona que satisfaga nuestras necesidades. De toda naturaleza, ¿no? Porque Sí, nuestras de todas. necesidades, soy una mujer que me cocine, un hombre que trabaje para traer dinero a la casa, que me satisfaga físicamente, emocionalmente, Económicamente. Satisfacción personal. Eso es una mirada bastante egocéntrica. Egocéntrica. Esa es la forma en que hoy se busca esposa o esposo. Entonces, si me conviene, si me satisface. Si me conviene. Claro, pero esto es muy frágil, ¿no? Porque, ¿qué puede pasar? Si la pareja en algún momento no es tan placentera como ellos habían pensado, o si conocen a otra persona que satisface mejor sus propias necesidades, entonces, ¿qué hacen? Se separan, se quiebra la relación. Y la verdad es que vemos que a la luz de la Biblia el matrimonio tiene una meta y un propósito compartido. Y no se trabaja simplemente, no se trata simplemente de buscar satisfacer las necesidades individuales, ¿eh? No tenemos nunca que formar... O los intereses, ¿no? Los intereses, sí, o los deseos personales. Y la verdad que siempre la Biblia apunta a que se desarrolle un amor mucho más profundo. Y la Torá nos dice acá que Isaac se casó con Rebeca y ella se convirtió en su esposa y él la amó. Por lo tanto, el amor se fue desarrollando mucho más después que ella se convirtió en su esposa. Ese es también el objetivo, ¿no? A medida que pasamos tiempo juntos y que vamos conociendo más a nuestra esposa o a nuestro esposo, que ese amor cada vez crezca más. Y algo también interesante es subordinar las necesidades personales a las necesidades del otro, ¿no? No estar centrados en el ego, no estar centrado en el yo, en lo que a mí me conviene, sino pensar en satisfacer las necesidades del otro. Y dice que Isaac la llevó a la tienda de su madre y él halló consuelo a través del amor de su esposa. Este amor estaba inspirado en la rectitud de Rebeca, en lo correcta, en sus habilidades, sus capacidades, sus valores. Dice, la tomó por mujer. Y fíjense que también algo que la sociedad actual hace exactamente al revés, ¿no? Porque la sociedad actual, absolutamente permisiva y liberal, hacen al revés. Primero tienen sexo y después inician una relación. Y acá está claro cómo es el plan de Dios. Primero se casaron y luego la amó. Isaac había visto y vivido, lo había visto con sus propios ojos, había vivenciado el modelo de matrimonio bíblico entre Abraham y Sara. Por lo tanto, él mismo pudo seguir el mismo modelo. Y fíjense algo sumamente interesante que dijimos la semana pasada. A diferencia de los otros patriarcas, Isaac solo tuvo una esposa. Su única esposa fue Rebeca. Bien. Yo los invito a que busquen un video que nosotros hemos grabado, donde está descrito el proceso de la boda hebrea, para que ustedes, y en ese estudio he tomado como modelo la boda entre Isaac y Rebeca, como modelo de la boda mesiánica, de la boda de la congregación con Yahshua el esposo. Búsquelo al video donde está explicado paso por paso relacionado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos rápidamente a decir algunas cosas con relación al capítulo 25. Capítulo 25. Capítulo 25 nos está hablando de que Abraham vuelve a casarse. Vuelve a casarse. Y como es, se casó con
Ok, se ¿cómo es el asunto? A ver, explicar un estructura. poco esto porque es muy interesante. Sí, Capítulo 25 del versículo 1 al 6. Vaya ahí, 1 al 6 y Ada nos explica de qué se trata. bueno, estos versículos nos habla de cómo él se casa con Cetura y enumera, menciona los hijos que tiene Abraham con Cetura. Pero algo interesante dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Lo dice el versículo 5. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, es decir, regalos, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, cuando Abraham tenía 140 años de edad, es que Isaac se casa con Rebeca. Abraham va a alcanzar los 175 años de edad. Él va a vivir hasta los 175. Y ahora, entonces, en este capítulo 25, la Torá nos sintetiza el resto de la vida de Abraham. Nos menciona que él se vuelve a casar, que aseguró el bienestar de los hijos que tuvo de su segunda mujer y que luego fue enterrado por Isaac e Ismael. Dado que Isaac era su hijo principal, Isaac sabemos que era el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque el pacto se iba a cumplir por medio de Isaac. Abraham lo distinguió, lo diferenció del resto de los hijos, dándole bienes tanto físicos como espirituales, ¿no? Porque él era el primogénito. A los hijos de Cetura, leíamos recién, le dio regalos. Entonces Abraham, antes de morir, hizo algo muy interesante. Puso en orden su casa con prudencia y con justicia. Después dice que Abraham envió lejos a esos otros hijos mientras aún estaba con vida. ¿Para qué? Para que no les disputaran a Isaac su condición de único heredero genuino de su padre. Isaac era el heredero hijo de la promesa. Dios hizo a Isaac heredero de la promesa y su padre lo hizo heredero de todo lo que él tenía en lo material, de su hacienda. Bueno, entonces ahora vamos un poquito a los versículos 7 al 11, 7 al 11, donde nos está relatando la unión de Abraham con su pueblo. Queda medio feo decir la muerte de Abraham, la muerte de Abraham, nada. La unión de Abraham con su pueblo. Si no, miremos el monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento. Abraham fue unido a su pueblo. Entonces... ¿Y fue sepultado? ¿Y fue sepultado dónde? ¿Dónde? En la cueva de Macpela. En la cueva de Macpela que Abraham mismo había comprado a Efrón por 400 shekels de plata para sepultar a su esposa Sara. Y ahí, al mismo lugar, en el mismo lugar, fue sepultado Abraham por sus hijos Ismael y Isaac. A ver, nos relatas un poquito de esto en los pocos minutos. Sí, ahí lo dice el versículo 9, creo que dice que él fue sepultado por Isaac y por Ismael, ¿no? Abraham vivió 175 años, justo 100 años después de haber llegado a Canaán. Todo ese tiempo, o sea, él llegó a los 100. A los 75. A los 75. 100 años después, muere a los 175 de haber estado ahí. Dice que murió en buena vejez, tal como se lo había prometido Dios. Y algo que también nos llama la atención, o que nos enseña, es que nos sorprende el relato de la muerte de Abraham. Tal vez fue la más serena, una de las más serenas en la Torá.
Porque dice, Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y satisfecho. Me encanta esa palabra, satisfecho. Y fue reunido con su pueblo. Fíjense algo interesante. Dios le había prometido que se iba a convertir en una gran nación, que iba a ser el padre de muchas naciones y que iba a heredar la tierra. Sin embargo, ninguna de esas promesas se cumplió mientras él estuvo en vida. ¿Cómo podía estar satisfecho? Pero peor todavía. Sí. Peor todavía. 100 años. 100 Murió a años los había- 175 y 100 años fue extranjero en su propia en su tierra. propia tierra. Habitó como extranjero durante la mayor parte de su vida. 100 de 175 años, 100 años como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Qué interesante. Entonces, ¿cómo podemos decir que estaba, cómo la Torá, porque la Torá, ninguna palabra en la Torá está de más, no dice que murió satisfecho? Entonces, creo que Abraham y Sara están entre los ejemplos máximos, ¿no?, de la historia del pueblo de Israel, porque ellos tuvieron un porqué en su vida, ellos tuvieron un propósito, todo el curso de sus vidas tuvo lugar como respuesta a un llamado de Dios, a esa voz que le dijo que dejaran su hogar, su familia, que partieran hacia un destino desconocido, que se fueran a vivir a una tierra donde serían extraños, que abandonaran todo tipo de seguridad y tuvieran fe para creer que al vivir de acuerdo con los estándares de Dios de rectitud y de justicia, ellos iban a estar dando el primer paso para establecer una nación, una tierra, una fe y una forma de vida que sería de bendición para toda la humanidad. Vemos en Abraham una serenidad ante la muerte, porque proviene de una profunda tranquilidad en la vida. Abraham sabía que todo lo que le ocurrió, incluso las cosas malas, fueron parte del camino al que Dios lo había enviado junto con Sara. Él tuvo la fe de caminar por el valle de sombra de muerte sin temer ningún mal, porque él supo y sabía siempre que Dios estaba con él. Ellos sabían que lo que hace una vida satisfactoria no es lo externo, sino lo interno. ¿Qué cosa ese sentido de propósito? Ellos tenían claro cuál fue su propósito, su llamado, su misión, una vocación o comenzar algo que será continuado por aquellos que vendrían después, de traer algo nuevo al mundo a través de la forma que ellos vivieron sus vidas. En el reino espiritual nunca hay un punto en el cual una persona pueda sentarse y decir, ya hice suficiente. En el reino espiritual la persona sube o baja, pero nunca se queda en el mismo lugar. Y si se jubila, de inmediato comienza a decaer. Por eso la lucha por el crecimiento espiritual solo termina cuando la persona da su último suspiro. Dios nos llamó a ir creciendo espiritualmente. Ese crecimiento lo logramos a través de las pruebas y las circunstancias de la vida, superadas siempre, tomados incondicionalmente de la mano de Dios. No existe la posibilidad de jubilarse del servicio a Dios, que ser un fiel siervo del Creador es literalmente un trabajo de toda la vida. Uno puede jubilarse como contador, como maestro, como albañil, sin embargo, uno jamás se jubila de ser siervo de Dios. No existe la jubilación. No tengamos duda que esos años son los años más dorados, más hermosos, más interesantes que podemos vivir antes de dejar esta tierra, este mundo. Aprendemos lo siguiente, a ver, vamos a aprender sobre la base de una pregunta. ¿Cómo murió Abraham? Dice Ada que... satisfecho y anciano. Que
que murió en buena vejez. Ujú. En buena vejez. Anciano y lleno de años. En buena vejez. En otra traducción le agrega, además de en buena vejez, anciano y satisfecho. Insatisfecho. En buena vejez, anciano y satisfecho. Fue reunido con su pueblo. La pregunta es, si tuvieras que morir hoy, ¿cómo morirías? ¿Morirías en buena vejez, en buena vida? ¿Satisfecho por lo que has hecho? Y la pregunta es muy simple. Es muy simple para analizar, para entender y para poder responder adecuadamente. La respuesta adecuada tendría que estar fundada en qué es lo que estás dejando. De acuerdo. ¿Qué es lo que estás dejando? ¿Cuál es el producto de tu vida? De tu paso por ¿Cuál es el producto positivo de tu vida? ¿Qué estás dejando en otros? ¿Qué estás dejando en la humanidad? ¿Qué estás dejando en otros? Esa es la base de la respuesta. Esa es la base de este versículo que dice que Abraham murió en una buena vida, en una buena vejez, anciano y satisfecho. Palabra satisfecho. ¿Estás satisfecho con lo que estás dejando en otros? ¿Cuántas almas has arrebatado de la muerte espiritual y la has traído a la vida de Cristo? ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio? ¿A cuántas personas has discipulado, enseñándole los principios de la palabra de Dios? ¿A cuántas personas has servido en la congregación, en tu familia, en el mundo? ¿Cuánto tiempo has invertido como sacerdote de tu hogar en tu esposa, en tus hijos? ¿Has entendido lo que es el sacerdocio de un hombre en su hogar, en su familia? Porque el sacerdocio de un hombre en su hogar y en su familia lo hace intercesor ante Dios por su familia y lo hace responsable de enseñar la palabra de Dios a su esposa y de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Eso está todo escrito ahí en la Biblia. Entonces, lo hace modelo, lo hace ejemplo. Entonces, ¿cómo estás hoy para morir? ¿Cómo estás hoy? Es la pregunta. ¿Cómo estás hoy? ¿Satisfecho? ¿Satisfecho por lo que has servido a otro, porque has sembrado? ¿Cuál es tu siembra en los otros? ¿Cómo invertiste tu vida? ¿Cómo invertiste tu vida? ¿Y cómo te invertiste en otros? Porque ¿saben qué? Como contador les voy a hablar. Hay una diferencia muy grande entre inversión y gasto. Entre inversión y gasto. Si bien los dos son una corriente de egresos, de fondos, vamos a llamarle, egreso de vida, una cosa es gastar la vida y otra cosa es invertir la vida. Gastar la vida, todo contador sabe que las cuentas de gastos son pérdida. Y todo contador sabe que toda inversión es un activo que produce rentabilidad. Entonces, ¿cómo está tu cuenta en los cielos? ¿Cómo está tu inversión en los cielos? Esa es la pregunta que yo quiero dejar como reflexión para hoy, para que en este día de reposo cada uno pueda preguntarse a sí mismo: ¿cómo he invertido mi vida? ¿Cómo está mi cuenta de inversión en los cielos? Sí. Y recuerden que Abraham tiene una cuenta enorme en los cielos, porque miren la cantidad de gente en el mundo que son descendientes de Abraham. ¿Cuánta cantidad, cuántos millones en el mundo? Y aún nosotros, los de la fe de Jesucristo, también somos linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, pensemos en esto, meditemos en esto, en este día, en este nuevo día de reposo. Por mi parte, los saludo.
Que tengan un excelente día, que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde en todas las cosas, y que su palabra sea una semilla sembrada en sus mentes, en sus corazones, para producir en ustedes no el gastar la vida, sino invertirla en el cielo. Y eso es realmente lo que hacemos cada día de reposo, ¿no? Es esa cita donde nos encontramos con Yahweh. Los alentamos a que sigan estudiando el resto del día, a que se congreguen, a que se edifiquen mutuamente los unos a los otros. Y por supuesto los esperamos la próxima semana a la misma hora. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica.